1988, cuando estalla el edificio Mónaco, yo voy donde el alcalde de Medellín, que era columnista del Espectador, y le digo que me parece muy raro que estalle una bomba y a los 2 minutos la radio esté diciendo que estalló la casa de Pablo Escobar. Que cómo así, que todo Medellín sabía cuál era la casa de Pablo Escobar, pero allá nunca lo había buscado la DEA, la CIA, el ejército, la policía, nadie. Entonces yo tomo el número de usuario en el registro predial de Medellín de Pablo Escobar y de su esposa. Y al otro día voy y pido un estado de cuenta y me doy cuenta que entre ambos suman 876 inmuebles en Medellín. Pero hubo la investigación estrella, que esa la dirigí yo, que fue el hilito por el cual se desprendió todo el proceso 8000. A mí me había llegado, por una fuente en la que yo confiaba mucho, una especie de consecutivo de contabilidad. Yo vi la dirección y dije, esto es Medina. Apenas llegué a mi casa en la noche dije, pues aquí está. Entonces lo llamé y le dije, pues vamos a hablar, a ver, interrogarte sobre esto. Fuimos con María Cristina Caballero. Él no quería hablar, pero él acabó diciendo, esos son camisetas. ¿Cómo que camisetas? Y cuando comenzó la investigación, pues María Cristina dijo, esta empresa es del cartel, que se llamaba Lito Farallones. Pudimos conocer un poco más sobre la conexión del gobernador de Caldas con los chanceros, pudimos contar cómo en Manizales estaban vendiendo las sillas para el estadio, estaban adaptando el estadio para el Mundial Sub-20 y cómo Manizales fue la ciudad que pagó las sillas más caras de todo el país. Este era un secreto a voces, la riqueza de Hugo Aguilar en Santander. Vive en uno de los sectores más exclusivos, donde una vivienda no baja de la más económica que vas a conseguir ahí, vale 2.500 millones de pesos. Tú lo veías en las calles de Bucaramanga, en su Porsche, yo ya lo había visto varias veces, Mercedes-Benz, su esposa, y cuando entonces empezamos, y quiero decir que esta no es una tarea solo mía, sino de otros medios como La Silla Vacía en Santander con la periodista Ginette Prieto. En Santander es Vox Populi, que el exgobernador condenado por parapolítica tiene mucha plata, pero como no la tiene a nombre de él, entonces investiguemos quién la tiene. Entonces yo duré con mi equipo acá de La Silla Santanderiana, con otra periodista y con la practicante de la época, nos dedicamos primero a saber cómo era la familia, entonces a entender cómo era la familia Aguilar. Después de eso, después de que ya sabíamos quién estaba casado con quién, sobrino de quién, cómo de quién, entonces definimos un rango. Entonces dijimos, bueno, ¿a quién vamos a investigar? Y bueno, al final logramos establecer como a 7 personas que nos parecían que no tenían cómo soportar lo que tenían a su nombre. Entonces, por ejemplo, la esposa que tiene propiedades por 10.000 millones de pesos y el sueldo es 10 millones en el mejor de los casos y ni siquiera es un trabajo continuo, pues bueno, ahí tú dices, entonces seleccionamos a 7 que dijimos, no, definitivamente esta persona tiene que explicar cómo obtuvo ese patrimonio.
investigación que a mí me ha impactado mucho es la siguiente. Un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, una persona muy poderosa en su momento, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, había contratado un trabajo con un carpintero, un trabajo en su casa. Y el carpintero incumplió la entrega de ese trabajo. Entonces, al magistrado le pareció sencillo irse un fin de semana con un camión y sus escoltas y decir que porque no le había cumplido le decomisaba una de las máquinas o la máquina más importante de su carpintería. Y este hombre quedó en la calle y entonces denuncia al magistrado por abuso de autoridad y el magistrado, a partir de todo su poder, logra que la denuncia se voltee. Termina el hombre acusado de falsa denuncia y condenado a 4 años de cárcel. Y entonces esa condena absolutamente arbitraria es ratificada por un tribunal superior. Y ya estando en ese punto, yo encuentro el tema y empiezo a buscarlo y me encuentro con que el hombre que es prófugo de la justicia está viviendo en el campo, en una finca fuera de Bogotá, o malviviendo, casi muriendo de hambre porque está escondido y todo. Y me cuenta la historia y puedo encontrar que los testigos que decían las cosas como había pasado no fueron tenidos en cuenta por la justicia. Y en cambio 2 abogados que fueron citados como testigos por el magistrado sí fueron tenidos en cuenta por la justicia y después de rendir su testimonio a favor de la versión del magistrado, fueron nombrados por el mismo magistrado en altos cargos de la judicatura. Entonces poder mostrar todo eso. Y publiqué una columna que se llama El magistrado y el carpintero. Esa columna solo cambió la vida de este hombre, porque al magistrado finalmente no le pasó nada. La Corte Suprema de Justicia revisó el caso y a partir de la revisión revocaron las condenas. Para mí fue muy importante porque cambió la vida de un ser humano.